Hola chicos, ¿cómo están? Gusto de verlos, saludarlos. Vamos a conversar en esta sesión del movimiento que yo puedo hacer sobre un cuerpo, pero entendiendo ese cuerpo como un sólido rígido, que ya lo hemos especificado en algún video anterior, que es un sólido rígido. Recordemos que es aquel sólido, ¿cierto?, que nosotros consideramos indeformable, irrompible, ¿verdad? No sirve una bola de plasticina porque tú le aplicas una fuerza y la hundes, sino la desplazas. A eso me refiero con un sólido rígido. Aquel sólido que sobre él tú puedes hacer una fuerza, ¿cierto? Ejercer una fuerza y o lo mueves o no, pero el cuerpo no se deforma. Eso es un sólido rígido. Ok, de eso vamos a hablar en esta sesión. Pensemos entonces que tenemos un sólido rígido, ahí está, sobre una superficie y tú quieres moverlo. Para moverlo, obviamente es necesario que ejerzamos sobre él cierta fuerza. Si no hay roce, si esta superficie está librada de roce, bueno, esa fuerza va a hacer obviamente que el cuerpo se desplace, que el cuerpo se mueva. Pero, si yo ejerzo una fuerza exactamente igual y contraria, el cuerpo podría no desplazarse. Digo podría, ya vamos a ver por qué. Podría no desplazarse, ¿ya? Perfecto. Es decir, esa fuerza es exactamente igual a esa, pero contraria. Acordémonos de la tercera ley de Newton y vamos a entender el qué sucederá ahí. Pero no es el único caso. Pensemos en un caso un poco más complejo. Pensemos en el siguiente caso. Estamos mirando desde arriba ahora un cuerpo, ¿verdad? Un sólido. Y resulta que a este cuerpo le vamos a aplicar dos fuerzas. Ahí. Le vamos a aplicar la fuerza 1 y le vamos a aplicar la fuerza 2. Exactamente iguales, pero en sentido y en direcciones distintas. Claramente vemos que producto de esas dos fuerzas aplicadas, entendiendo que la superficie no tiene roce, este cuerpo, ¿cierto?, podría entrar en movimiento. Si no hay roce, va a entrar en movimiento, ¿ya? Y va a entrar en movimiento con una fuerza que equivale a esas dos. Es decir, si yo sumo vectorialmente estas fuerzas, me voy a dar cuenta, ¿cierto?, que producto de esas dos fuerzas va a existir esa fuerza roja que estoy marcando, que es una fuerza resultante, ¿ya? La fuerza resultante producto de 1 y producto de 2, y el cuerpo obviamente va a entrar en movimiento en la dirección y en el sentido que esa fuerza roja indica. Me imagino que eso está claro. Ahí no hay mayores inconvenientes. Si no, tomen un cuerpo, amárrenle dos cuerdas, tírenlo así. El cuerpo se va a ir hacia ustedes, ¿verdad? Ya pues, y si yo no quisiera que este cuerpo se moviera, lo que debo hacer ahí entonces es ejercer una fuerza contraria a esta fuerza roja, ¿verdad? Si esa fuerza es contraria a la fuerza resultante, le voy a poner un signo negativo ya que está dibujado en forma vectorial, ¿verdad? Es una fuerza contraria de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario a la roja. Ese cuerpo podría no moverse, ¿verdad? Igual que acá. Si esta fuerza roja es contraria a la fuerza negra, es decir, igual dirección, igual magnitud, pero sentido contrario, el cuerpo podría no moverse. Suma de estas dos fuerzas me da la fuerza resultante roja. Pero si alguien o algo está ejerciendo una fuerza contraria a esa fuerza roja, me refiero a la verde, ese cuerpo podría no moverse. Y así, muchos casos más. Bueno muchachos, ¿qué está sucediendo acá? En este caso, si yo sumo ambas fuerzas, si sumo la fuerza negra con la fuerza roja que dijimos que es contraria, ¿cierto?, en sentido, hablamos que por eso el signo negativo. Recuerden que un vector es negativo cuando te indica que el sentido es hacia el otro lado, ¿ya? Entonces es negativo no porque la fuerza sea negativa, sino que apunta en el sentido contrario. Las fuerzas no son negativas, no existen fuerzas negativas, ¿ya? Bueno, si sumo estos dos vectores, si sumo esas dos fuerzas, la sumatoria de las fuerzas que tengo acá
¿verdad? La sumatoria de las fuerzas, ¿cuánto me va a dar? Obviamente me va a dar 0. Si miramos el otro ejemplo, la sumatoria de la fuerza fuerza resultante, la fuerza verde con la fuerza roja, ¿cuánto me va a dar? La sumatoria de las fuerzas, verde con rojo, obviamente me da 0. ¿Verdad? Bueno, de ahí el título que tengo puesto en esta ocasión en el pizarrón. Cuando sucede eso, cuando la suma de todas las fuerzas que hay actuando sobre algún cuerpo es 0, sencillamente se dice que el cuerpo está en equilibrio traslatorio o equilibrio de traslación. Es decir, en el movimiento hay un equilibrio porque las fuerzas son 0. Aprovecho inmediatamente de explicarles por qué delante dije podría no moverse. Claro, porque resulta que este equilibrio traslatorio que se da cuando la suma de todas las fuerzas es 0, si aplicamos la segunda ley de Newton y nos acordamos que las fuerzas son el producto entre la masa y la aceleración, o recordamos que la segunda ley de Newton me dice que si existe fuerza es porque existe aceleración, y si no existe fuerza, derechamente no hay aceleración. Entendiendo eso, podemos ver entonces que este equilibrio traslatorio va a repercutir en dos cosas. Las dos cosas que influyen con esta fuerza 0. Si no existe fuerza, o sea, la suma de las fuerzas de un cuerpo es 0, claramente el cuerpo va a estar en reposo. Si sobre este cuerpo nadie aplica fuerza, el cuerpo sigue ahí, en reposo. Pero la otra posibilidad, ¿cuál es? Que como la suma de las fuerzas es 0, fuerza m por a, la masa del cuerpo existe, lo que no debe existir entonces es aceleración. Y que no haya aceleración sobre un cuerpo no necesariamente dice que la rapidez es 0, no necesariamente dice que el cuerpo no se mueve, sino que también me dice que el cuerpo podría moverse, pero con movimiento uniforme, ¿verdad? En ambos casos, tanto la rapidez 0 como el movimiento uniforme, no hay aceleración. Si no hay aceleración, no existen fuerzas. Suma de las fuerzas, 0. Entonces, vamos a hablar de que un cuerpo está en equilibrio traslatorio sencillamente cuando la suma de todas las fuerzas que estén actuando sobre ese cuerpo sean 0. Esta entonces es la condición que existe para que un cuerpo esté en equilibrio. No lo olviden. Equilibrio, ¿qué significa? Rapidez 0, o sea, reposo o movimiento uniforme. Es decir, reposo o rapidez constante. En los dos casos, ¿cierto? Hay suma de fuerza 0. En los dos casos se considera que el cuerpo está en equilibrio de traslación. Muchachos, pero resulta que la suma de las fuerzas 0, ¿qué significa? ¿Nosotros en qué ambiente vivimos? Vivimos en un ambiente tridimensional, vivimos en un ambiente espacial. Y si vivimos en un ambiente espacial es porque vivimos en un espacio, valga la redundancia, ¿cierto?, que tiene 3 dimensiones. Es decir, si yo voy a hablar de que la suma de las fuerzas es 0, debo asegurarme entonces que la suma de todas las fuerzas sobre un eje X sea 0, que la suma de todas las fuerzas sobre un eje Y sea 0 y que la suma de todas las fuerzas sobre un eje Z sea 0. Si estas 3 condiciones se dan, es porque la suma de las fuerzas que hay sobre un cuerpo es 0 y por lo tanto el cuerpo está en equilibrio traslatorio. Es decir, va a estar en reposo o va a estar con rapidez constante. Y a estas ecuaciones que están ahí, suma de la fuerza en X0, suma de la fuerza Y en 0, suma de las fuerzas Z en 0, se le conoce como las ecuaciones de equilibrio.
Y esas ecuaciones de equilibrio son las que nosotros podemos utilizar para salvar alguna situación problemática, para resolver algún problema que se nos presente. Vamos a verlo en algunos ejemplos que vamos a comenzar a aplicar. Practiquemos y apliquemos esto que acabamos de conversar, esto de equilibrio translatorio, en ejemplos. Pensemos en el ejemplo más simple que podemos hacer hoy día. ¿Ya? Un ejemplo 1. ¿Ya? Por ejemplo, sobre una mesa, sobre la mesa donde ustedes ahora tienen el computador, por ejemplo, hay un cuerpo apoyado, que puede ser vuestro propio computador, ¿ya? Obviamente de cierta masa. Yo sé que la masa de ese cuerpo es de 5 kilogramos, ¿ya? Cualquiera, al azar. Y yo te pregunto ahora, bueno, ¿cuál será el valor de la fuerza normal sobre el cuerpo? Un ejercicio muy simple, y estoy seguro que ustedes ya en estos momentos tienen la solución, porque de mirarlo se resuelve. Pero no importa, no importa. La idea es practicar y aplicar esto del equilibrio translatorio, ¿ya? Cuando yo me enfrento a estos ejercicios, a este tipo de problemas, para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio, yo sigo un método que quiero traspasárselo a ustedes por si les sirve. Tómenlo como sugerencia, ¿ya? Yo aplico un método. ¿Y mi método cuál es? Y lo voy a anotar allá para tenerlo presente. Primero, ¿cierto? Primero es identificar fuerzas. Voy a identificar sobre la situación que me plantean alguna fuerza. Luego de identificar, luego de decir dónde están, cuáles son, cuántas son, luego de identificarlas, voy a realizar lo que yo conozco como diagrama de cuerpo libre, el DCL. Voy a realizar un diagrama de cuerpo libre, ya les explico qué es, tranquilo. Luego de realizar el diagrama de cuerpo libre, aplico las ecuaciones de equilibrio, las que conocimos recién. Y luego de aplicar las ecuaciones de equilibrio, como un cuarto paso, aplico el álgebra necesaria. Y problema solucionado. Apliquemos eso en este simple ejercicio. ¿Está? Ya, perfecto. Vamos, primer paso, identificar fuerza. Identifiquemos en nuestro ejemplo cuántas fuerzas hay. ¿Cuántas fuerzas aquí ven ustedes? Es el cuerpo que está apoyado sobre la mesa. Es este cuerpo que está apoyado sobre la mano. ¿Cuántas fuerzas ven? Aquí hay que ser un poco cuidadoso, ¿ya? Claramente, me imagino que ya lo tienen, hay dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza peso y otra fuerza que es la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo para que el cuerpo no se hunda en ella y que se denomina fuerza normal, una fuerza que va hacia arriba. Esa es la fuerza normal y fuerza peso, ambas actuando en la misma dirección pero en sentidos contrarios. Pregunto, y ustedes pregúntense, ¿hay más fuerzas aún ahí? ¿Cuántas más fuerzas pueden haber? El cuerpo solo está apoyado. La atracción de la Tierra lo está atrayendo hacia su centro. Y esta es la fuerza de gravedad, o sea, el peso. Y la mesa, ¿cierto? La superficie hace una fuerza contraria para que ese cuerpo no entre en ella. Y se acabaron, no hay más fuerza. Por lo tanto, identificadas las fuerzas. Ahora voy a realizar mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre sencillamente es llevar a un sistema cartesiano, X y Z, espacial puede ser, si es que se necesita, o si no, un sistema cartesiano plano, con eje X y eje Y en él ubicar las fuerzas que encontré.
Y aquí, muchachos, olvídense del cuerpo, olvídense de si esa cosa era el computador, olvídense de si esa cosa era la botellita, olvídense de qué era. Sencillamente el cuerpo va a ir en el eje, en el origen del sistema, ¿cierto? En forma de partículas. Ahí va a estar aplicada, ahí está el cuerpo y ahí van a estar aplicadas las fuerzas. Es decir, sobre eso van a confluir las fuerzas que yo acabo de dibujar. Disculpen el ruido, pero al parecer están maestreando acá al lado, ¿cierto? Justo hoy día en este horario. Así que toleremos un poquito de eso, amigos, ¿ya? Ojalá no se me distraigan. Las dos fuerzas que tengo entonces, las dibujo. Una fuerza va hacia abajo, que es la fuerza peso, y la otra fuerza va hacia arriba, que es la fuerza normal. Dibujar el diagrama de cuerpo libre significa dibujar las fuerzas que encontré en el sistema plano o espacial. Normalmente es plano. ¿Ya? Para nuestro estudio es plano. Perfecto, no hay más fuerzas. Está hecho el segundo paso. Me voy con el tercero. Aplico las ecuaciones de equilibrio. Diablos, ¿cuáles eran las ecuaciones de equilibrio? Suma de la fuerza en X igual 0, suma de la fuerza en Y igual 0, o suma de la fuerza en Z igual 0. En este caso, y aquí razonamos otra vez, y eso no se olvide nunca, siempre en física estamos razonando. No es aplicar nada de memoria. Nunca dejes de razonar. ¿Para dónde se va a mover el cuerpo si es que se va a mover? Obviamente va a ser en la vertical. Imposible que se mueva sobre el eje X si sobre él no hay fuerzas. Imposible que sea sobre el eje Z si sobre él no hay fuerzas. Por lo tanto, la única ecuación de equilibrio que aquí puedo yo ocupar es la suma de todas las fuerzas en el eje Y es 0. La otra no las considero porque no hay fuerza sobre esos ejes. ¿Ya? No existen fuerzas sobre eso. Por lo tanto, ahora que tengo mi ecuación de equilibrio sobre Y, eso lo desarmo. ¿Cuáles son las fuerzas que hay sobre Y? Y miro acá. Las fuerzas que hay sobre Y son la fuerza peso, y la estoy poniendo en cuanto a magnitud. Ya no la voy a escribir como vector, ¿ya? La fuerza peso, y está la fuerza normal. ¿Verdad? Fuerza peso y fuerza normal. Pero por favor, observen los sentidos. El peso actúa hacia abajo, la normal actúa hacia arriba, es decir, sentidos contrarios. ¿Y cómo tú le dices a un vector que está actuando en sentido contrario? Poniendo una de ellas con un valor negativo. O sea, el peso menos la normal, esas son las dos fuerzas, tiene que ser igualado a 0. Dicho de otra forma, el peso es igual a la normal. Y resulta que tú sabes calcular el peso. Segunda ley de Newton, ¿cierto? Peso es masa por gravedad. Y ese es el valor de la fuerza normal. La masa del cuerpo, y continúa acá para no borrarles nada, la masa del cuerpo es 5 kilogramos. La aceleración de gravedad, bueno, de más está decir que estamos trabajando acá en la Tierra. Si no te dicen lo contrario, nosotros estamos situados en nuestro planeta. Por lo tanto, nuestra aceleración gravitatoria es 9,8, ¿ya? Que podemos aproximarlo a 10 metros por segundo cuadrado. Y eso va a ser entonces nuestra fuerza normal. O sea, nuestra fuerza normal va a ser 50 newton. Y estaría solucionado nuestro problema. Nos preguntaban por la normal, ahí está la normal. Como les digo, un ejercicio hiper simple, hiper fácil, pero la idea de hacérselos era que vieran cómo aplicábamos este procedimiento en donde podemos apoyarnos de que el cuerpo está en equilibrio, ¿cierto? Y aplicar, por tanto, las ecuaciones de equilibrio. Algo quizás no les dije, y a lo mejor se lo están preguntando. ¿Cómo saber si el cuerpo está en equilibrio o no? Bueno, nuevamente, razonamiento. Un cuerpo está apoyado sobre la mesa. ¿Se está moviendo? No. Si no se está moviendo, está en equilibrio relatorio. Porque una de las condiciones, una de las características, mejor dicho, de ese movimiento relatorio es el reposo. Un cuerpo en reposo está en equilibrio relatorio. Y si este cuerpo se estuviera moviendo con rapidez constante, también estaría en equilibrio relatorio y podríamos hacerlo de la misma forma. ¿Estamos?
Veamos un segundo ejemplo. Veamos en este segundo ejemplo una situación más o menos trivial, ¿ya? Hay un poste con un cable, ¿verdad? Una bola colgando en el cable y este señor está afirmando la bola para que esta bola no caiga. Hay un ángulo de 30 grados ahí. Y te preguntan encontrar qué fuerza hace el cable, eso se llama tensión, qué tensión tiene el cable y qué fuerza hace este señor para que la bola no se le vaya hacia allá. Estoy afirmando aquí, ¿cierto? Para que la bola no se me vaya. Si esta fuerza no existiera, la bola se pega al poste. La masa de esa bola de acero son 50 kilogramos. ¿Qué valor tendrá la tensión y qué valor tendrá la fuerza que hace el señor? Vamos, háganlo, traten de hacerlo, apliquen lo que aplicamos recién. Sí, lo primero, o sea, identifiquemos cuántas fuerzas hay. Todavía tengo anotado acá, lo primero es identificar las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas ven ustedes? Yo veo 3. Una fuerza que es el peso del cuerpo, una vez más. Una fuerza que es la que hace la persona y otra fuerza que es la tensión del cable. Fuerza que va obviamente en la dirección de cómo está afirmado ese cable. 3 fuerzas están identificadas. Perfecto. Segundo paso, realizar el diagrama de cuerpo libre. O sea, dibujo mi sistema cartesiano, ahí está. Ahí está la bola, que es, acuérdense, la partícula. Yo particularizo aquí el cuerpo lo sitúo ahí, ¿cierto? Y sobre él confluyen todas las fuerzas que encontré. Por lo tanto, aquí voy a tener la fuerza X, la fuerza que va en X, que se llama F. Va a estar la fuerza peso, perpendicular a la fuerza, ¿verdad? La persona hace la fuerza horizontal, el peso siempre actúa en la vertical. Y la fuerza tensión, que va más o menos para allá. Y si ahí hay 30 grados, y aquí una sugerencia quizás, a veces esto como que cuesta un poco hacerlo, como que cuesta verlo, sugerencia, mentalmente trasladen el sistema cartesiano XY, tómenlo mentalmente y dibújenlo acá. Es decir, toma tu eje X, toma tu eje Y, que son esos, y dibújalos mentalmente sobre lo que tienes. Mira, está clarito. X es el rojo, Y es el negro. Tráelos para acá. Sobre el eje rojo quedó la fuerza, allá la dibujé. Sobre el eje negro quedó el peso, ahí lo dibujé. ¿Y la fuerza de tensión dónde queda? Entre el X y entre el Y. Perfecto. Es decir, mentalmente tú has hecho esto. Mentalmente tú has hecho esto. Y es mucho más fácil ver el diagrama de cuerpo libre. 30 grados hay ahí, por una geometría básica, ¿verdad? De ángulos alternos internos, los 30 grados están ahí también. Es decir, ahí hay 30 grados o ahí 60, para más orden. Eso es 30, eso es 60. Y está hecho nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya no nos preocupamos entonces tanto de la situación física en sí, sino que nos preocupamos de nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Te fijas? Identificamos las fuerzas y realizamos el diagrama de cuerpo libre. Paso siguiente, aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles? Bueno, vamos a aplicar las que necesitemos aplicar. Estamos trabajando en el eje X, estamos trabajando en el eje Y y no en el Z. Por lo tanto, me preocupo solamente de trabajar la suma de todas las fuerzas en X, 0, porque sobre X tengo fuerza, y trabajar la suma de todas las fuerzas en Y, que sean 0, porque sobre el eje Y tenemos fuerza. Como no tenemos fuerza sobre Z, sencillamente no lo considero. Perfecto, partamos por X. ¿Y qué pregunta me hago acá? Bueno,
Si voy a sumar las fuerzas sobre el eje X, tengo que mirar aquí cuántas fuerzas veo sobre el eje X. Y claramente veo una, clarita, la fuerza F. Pero cuidado, no se engañen. Porque esa fuerza, tensión, que es esta, ¿está en X o está en Y? ¿Está en X o está en el eje Y? Fíjate que no está ni en uno ni en el otro, pero al mismo tiempo están los dos. ¿Por qué? Porque esta fuerza tensión tiene una componente sobre el eje X y tiene una componente sobre el eje Y. Y esa componente, aplicando una trigonometría basiquísima, es muy fácil de encontrar. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas tengo sobre el eje X? 2. Tengo la fuerza F, que está para allá, y tengo la componente de la fuerza T, que voy a llamar T en X. Es decir, tengo T sub X. Y no hay más fuerza sobre el eje X. Por tanto, aquí termino igual a 0. Como la fuerza F actúa hacia la derecha y la tensión está actuando hacia la izquierda, uno tiene sentido contrario, arbitrariamente le cambio el signo a uno de ellos. Solamente para indicar que son en sentidos contrarios. Perfecto. F entonces menos. ¿Quién es T de X? Vamos con esa trigonometría. ¿Cuánto vale este cateto en ese triángulo rectángulo? T de X vale T por coseno de 60, ya que es el cateto adyacente. Y eso lo igualo a 0. ¿Te parece? Y ahora, despejando, aplicando el álgebra, porque dice después aplique el álgebra, bueno, la fuerza es igual a T por coseno de 60. Y te acaba de quedar una ecuación con dos incógnitas, cosa que no tiene solución. Por tanto, lo dejamos ahí y nos vamos a trabajar con la otra ecuación de equilibrio, que es la suma de todas las fuerzas en Y, 0. Mismo proceso. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el eje Y? El peso, que actúa hacia abajo, y la componente de la tensión, que actúa hacia arriba, y que nosotros vamos a llamar T sub I o T sub Y. Por tanto, tengo el peso, tengo T sub Y, no hay más fuerza sobre I, la igualo a 0. Como el peso actúa en sentido hacia abajo y la tensión en sentido hacia arriba, a una de ellas les cambio el signo. ¿Verdad? Por tanto, ¿qué me va a quedar acá? Peso menos, y según la trigonometría, ese cateto, ¿cierto?, es equivalente a este cateto. Como es el cateto opuesto al ángulo, pasa a ser entonces T por seno de 60, igual 0. ¿Verdad? Y ahora tengo P igual a T seno de 60. Y tengo la otra ecuacióncita. Simpático, ¿eh? Y aunque aquí pareciera que ahora nuevamente tengo una ecuación con dos incógnitas, y acá una ecuación con dos incógnitas, y si más encima vemos las incógnitas son fuerza, tensión y peso, decimos, pucha, nos falta otra ecuación. No, pues, no nos falta nada. ¿Por qué? Porque resulta que una de estas no es incógnita. El peso, yo lo conozco. ¿Ves que me daba la masa? Si la masa es 50 kilos, el peso son 500 newtons. Y por tanto tengo ahí que 500 newtons es igual a T por seno de 60. Y ustedes perfectamente saben usar su calculadora, ¿verdad? Y sabrán que el seno de 60 entonces es aproximadamente 0,87, ¿verdad? Por lo tanto, T, si ustedes despejan, va a ser 500 sobre 0,87 aproximadamente. Y eso me da una suma igual a 577,3. 577,3 newton sería la tensión que está ejerciendo el cable.
¿Sí? ¿Lo tienen? Práctica, háganlo, calcúlenlo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, verdad? Fíjate que hay un detalle simpático aquí de analizar. La tensión 577,3, esa es la fuerza que hace el cable. Y resulta que el peso de la bola que está soportando son 500 newtons. Es decir, en esa posición, conteniendo 30 grados ahí, el cable está ejerciendo más fuerza que el propio peso. Claro, obvio, depende de qué tan abierto está. No es lo mismo hacer una fuerza hacia abajo o de algo que esté colgando hacia abajo. No es lo mismo ejercer una fuerza afirmando algo que esté hacia abajo que eso mismo llevarlo ahí. Obvio, aquí hacen ustedes ejercen mucha más fuerza sobre el cuerpo. Les cuesta mucho más. Prueben en su casa, tomen un bulto, una bolsa, acompañen a su madre a, no sé, para la feria o algún lado, tráiganse la bolsita así colgando. Y después tráigansela así. Como cambia la cosa, obvio. Ahí está demostrado. Mucha más fuerza al haber 30 grados que si el cuerpo estuviese colgando. Bien, pues tenemos la tensión. Y ahora que tengo la tensión, utilizo la ecuación que teníamos pendiente acá, en donde la fuerza va a ser igual a ¿qué? A la tensión por el coseno de 60. Es decir, a 577,3 por coseno de 60. ¿Cierto? Estamos hablando de hecho por coseno de 60 y me da aproximadamente 288,6. 288,6 newton sería la fuerza que la persona estaría ejerciendo para que esa bola no caiga al poste. Ahí estarían las dos respuestas a las preguntas que se nos hacían. Eso es, muchachos, trabajar con cuerpos en equilibrio, ¿cierto? Y aplicando estas ecuaciones de equilibrio. Para terminar la sesión, una síntesis. Hay que entender que el cuerpo es indeformable. Estamos hablando de cuerpos sólidos, ¿verdad? Imagínense si no, yo tiro para acá, ¿cierto? Y esa cosa se me va deformando. No estoy trabajando con eso. La bola es indeformable, cuerpo sólido. Segundo, trabajar con ecuaciones de equilibrio, o trabajar, mejor dicho, con equilibrio translatorio significa trabajar con cuerpos en reposo y trabajar con cuerpos con movimiento uniforme, rapidez constante. En los dos casos tú puedes aplicar esto. Una vez que lo estás aplicando, ¿cómo lo hacemos? Acuérdense, véanlo como una recetita de cocina si quieren. Apliquen al pie de la letra eso. En la situación que tienes, identifica las fuerzas. Las identificaste, realiza el diagrama de cuerpo libre. ¿Quiere el diagrama de cuerpo libre? Llevar al sistema cartesiano las fuerzas que encontraste. Una vez que lo hiciste, aplica las ecuaciones de equilibrio. Recuerda que son 3, que se fusionan en una. Suma de la fuerza igual 0. Esa es la condición del equilibrio translatorio. Suma de la fuerza igual 0. Pero esa suma de la fuerza igual 0 tiene 3 posibilidades. Suma de la fuerza en X, suma de la fuerza en Y o suma de la fuerza en Z igual 0. Usas la que te corresponda usar, la que te convenga usar. Y finalmente, una vez que la usaste, bueno, eso es aplicar álgebra, aplicar un poquito de matemática que a nadie le molesta. Chiquillos, ojalá haya entendido, ojalá apliquen esto y puedan resolver todos sus problemas. Y una vez más, disculpen por el ruido, pero justo en la casa vecina están hoy día trabajando. Discúlpenme, lo importante es la forma, perdón, no es la forma, es el fondo. Chao chicos, hasta la próxima, que estén muy bien.